Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez, a la distancia todavía, José Ángel, pero ya falta poquito. Cada vez menos, Graciela. Amigas, amigos, un saludo entrañable y gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación. Decía Charles Bukowski, este poeta estadounidense bastante ácido, que la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. ¿Qué te parece, Graciela? Muy buena frase y muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo, porque, bueno, estas elecciones nos han traído a todos con muchísima información política los últimos meses, pero bueno, ya que pasaron las elecciones de este 6 de junio, pues quedan muchas cosas por analizar sobre los múltiples factores que influyeron en los votantes. La realidad que cada quien vive es, por supuesto, un factor muy importante. La interacción directa con las personas cercanas, pues también. Pero la información que recibimos de los medios de comunicación, pues es un factor que influye grandemente en la percepción de todos los votantes. Desde luego, absolutamente, Graciela. Y nos preguntamos por la opinión de nuestros amigos y amigas radioescuchas. ¿Influyeron más los medios de comunicación o lo que llamamos la observación directa de la realidad? ¿La información que usted recibió de la radio y la televisión fue equilibrada? ¿Fue suficiente para saber qué hay detrás de los candidatos? ¿Qué representan? Hoy vamos a compartirles la opinión de varios especialistas sobre este tema. Lo invitamos a acompañarnos. También vamos a ofrecerles el día de hoy nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos con muchísimo cariño a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y por supuesto a quienes lo hacen vía internet. También a quienes nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas. Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Radio de la Universidad Autónoma de Baja California. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Iguala Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Les recordamos que se puede escuchar el podcast en las redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Participe, por favor. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Un juez federal determinó que Juan Francisco P., alias El Quillo, integrante del grupo criminal Los Damaso, es responsable del asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa. Griselda Triana, viuda del también cofundador del semanario Río 12, señaló que este dictamen constituye un paso más para alcanzar la justicia. Sin embargo, destacó que aún falta que se lleve a juicio a Dámaso López Serrano, alias El Minilic, quien ha sido señalado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión como el autor intelectual de este asesinato. En los próximos días se realizará una audiencia para definir la sanción que se impondrá a El Quillo, quien podría pasar entre 22 y 50 años en la cárcel.
En Acapulco, Guerrero, el fotoperiodista y columnista Raúl Sendic García presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por amenazas contra quien resulte responsable. Esto luego de que fuera abordado por dos sujetos frente a las instalaciones del PRI municipal que lo amenazaron de muerte. Raúl Sendic, quien colabora en diversos medios de comunicación digitales e impresos, entre ellos La Jornada Guerrero, señaló que al cubrir la aglomeración de gente afuera del PRI municipal, donde supuestamente se estaba dando la compraventa de votos, dos sujetos se le acercaron para amenazarlo de muerte. Horas más tarde, en redes sociales fueron publicadas fotografías de Raúl acusándolo de ser un secuestrador de mujeres. A solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aceptó otorgar medidas cautelares para salvaguardar la seguridad, integridad física y vida de San Juana Martínez, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, quien ha recibido amenazas y agresiones vinculadas con su ejercicio como periodista. En un comunicado, la comisión expuso que es preocupante la situación de las personas que se dedican al periodismo y los riesgos que corren en esta labor, por lo que exhortó a trabajar para mejorar los mecanismos de prevención y protección con los que cuenta el Estado mexicano para garantizar la libertad de expresión. Al cumplirse 15 meses del cierre ilegal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, San Juana Martínez, directora general de Notimex, exigió a las autoridades laborales la aplicación del Estado de Derecho, pues afirma que este no ha sido respetado dado que el paro de actividades de la agencia está sustentado en un recuento de votos fraudulento en el que indebidamente votó personal no sindicalizado. Hay que decir que han pasado 15 meses desde que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje acató las órdenes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de parar las actividades de Notimex, a pesar de que existían dos amparos para seguir operando. San Juana Martínez afirma que ha sido un error garrafal dejar al Estado mexicano sin un medio público tan importante, lo que ha perjudicado al gobierno, pues reitera que Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más atacado mediáticamente en la historia reciente del país. Sin la operación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional ya cuentan con herramientas para perseguir delitos por medio de las telecomunicaciones. Pueden intervenir líneas telefónicas, pedir registros de llamadas y geolocalización, pues según el análisis de información pública, estas acciones son vigentes y se usan en miles de casos. Tan solo en 2020 y en lo que va de 2021, la Guardia Nacional ha realizado 120 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas y 42 más para el rastreo de llamadas, en tanto que la Fiscalía General de la República ha requerido a las empresas de telecomunicaciones y aplicaciones de Internet la intervención de 1,456 líneas telefónicas, así como el acceso a 5,819 registros de llamadas y 221 recursos de geolocalización en tiempo real. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el contrato de compraventa con el que Disney transfiere a Grupo Lauman las acciones de Fox Sport en México. En noticias internacionales, en Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que dejará de obtener en secreto los registros telefónicos y correo electrónico de los reporteros durante las investigaciones sobre filtraciones de información. Con esta decisión se abandona una práctica condenada por organizaciones periodísticas y grupos de defensa de la libertad de prensa. El cambio en esta política se produce luego de que el presidente Joe Biden sostuvo que era sencillamente incorrecto intervenir los datos de los periodistas y ordenó al Departamento de Justicia poner fin a esta práctica durante su gobierno. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios.
Y vaya que hay noticias en el ámbito de la comunicación que atraviesa pues todos los aspectos de la vida humana. Por eso mismo es importante un espacio como Notimedios, en donde las noticias a las que usted accede están más que verificadas. En Facebook estamos en El Fin Justifica los Medios, o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Vamos a escuchar ahora algunos de los comentarios que nos enviaron nuestros radioescuchas el pasado 3 de junio, cuando hablamos de los 37 años sin Manuel Buendía. Mira, Edgardo Ávila nos dice: uno crece en el pueblo de Zitácuaro, Michoacán, escuchando muchas historias sobre el señor Buendía. Una lástima que el presidente municipal quitara su monumento. Esto habla mucho de su calidad como político. Vaya, no sabía que ya habían quitado el monumento a Manuel Buendía en su tierra natal. Es una lástima. Así como se borra la memoria histórica o se intenta borrar la memoria de las personas, ¿no? Por eso es importante recordar a una figura emblemática del periodismo contemporáneo mexicano. Dice Argelia Nogués: cada vez un mejor programa. Felicidades. Gracias, Argelia. Guadalupe Montelongo también nos felicita por el programa. Ana María Rojas Briviesca, gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por mantener viva esta comunicación y enriquecerla, por supuesto, con su punto de vista. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos a escuchar nuestra siguiente sección. La entrevista. La influencia de los medios en las elecciones. Pasadas las elecciones y obtenidos los resultados preliminares, queremos hacer un análisis de los factores que influyeron en los electores. Como sabemos, la percepción de la realidad se forma en gran parte de la información que recibimos de los medios de comunicación. Por supuesto que la mayoría de la población nos informamos a través de la radio, de la televisión, de la prensa. Muchos lo hacemos también a través de Internet, especialmente ahora con las redes sociodigitales. Pero, ¿qué peso tuvieron los medios de comunicación en la percepción y la decisión de los votantes en estas elecciones? ¿Cómo influyeron en los resultados de las elecciones? ¿Fueron imparciales o tomaron posición a favor o en contra de algunos partidos? Sobre esto vamos a platicar con el doctor Felipe López Veneroni. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También tiene la maestría y estudios de doctorado por la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña. También profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en teorías y análisis del discurso. Bienvenido, Felipe, qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y saludos a todo el auditorio. Hay que decir también que el doctor Felipe López Veneroni es el actual defensor de las audiencias del Canal 11 de televisión. Y bueno, pues acabamos de pasar por una elección complicada. Y los medios de comunicación, por supuesto, que participan en la percepción y tal vez en la decisión de los votantes en las elecciones. ¿Qué dirías, Felipe? Bueno, antes que nada es muy complejo el panorama por dos razones. Desde un principio, desde hace muchísimo tiempo, las primeras investigaciones en materia del efecto que tenían los medios en las decisiones de los electores se llevaron a cabo en Estados Unidos por este famoso investigador Paul Lazarsfeld. Y lo increíble que él descubrió, estamos hablando de los años 40, cuando todavía el presidente Roosevelt tenía aquellas charlas familiares en la radio dirigidas al público norteamericano, y lo que descubrió es que en un alto porcentaje de sus encuestados, la mayoría ya tenían hecho su voto y no iban a modificar su decisión en función de lo que dijera el presidente. Esta tendencia, esta investigación se ha seguido llevando a cabo y por eso se creó lo que llaman el modelo de doble paso, de doble flujo, en el que la idea es que algún líder de opinión cercano a la comunidad reinterprete lo que los medios transmiten y difunda de manera directa
las diferentes posturas y lo que se opina en los medios. Entonces sí tienen una influencia, pero es una influencia hasta donde se ha podido determinar relativamente indirecta. A veces pesa más la opinión de la pareja, de los papás o de los amigos o incluso de los maestros que reinterpretan lo que se discute en los medios que directamente de los medios. Pero finalmente los medios son los que están influyendo en esta comunidad y a la hora de decidir, pues podemos dejarnos llevar más por lo que piense la gente que está cercana a nosotros, pero ellos mismos también están influenciados por líderes de opinión en los medios de comunicación. Ahora tú dirías que los medios de comunicación como que jugaron también una parte de la división esta tan tajante que tenemos ahorita en política en México. Desde luego, por una razón muy, muy clara, los medios son en sí mismos campos de relación muy compleja y cumplen diversas funciones. Dentro de los medios hay que distinguir lo que son los espacios informativos, que en teoría deben ser los menos parciales, los menos subjetivos, y los espacios de opinión, que estos han crecido y se han disparado mucho, sobre todo en la radio, pero también, desde luego, los vemos en la televisión. Las cadenas comerciales tienen programas, barras específicamente destinadas a la opinión, donde hay comentaristas que tienen claramente una posición política, lo hacen explícito, defienden posturas, cuestionan otras, y desde luego en México la gran mayoría pues de estos comentaristas están alineados en los medios comerciales. Entonces sí tienen posiciones muy claramente definidas, discuten sobre esa base y trabajan sobre esa línea de opinión. Puedo decir, sin ánimo de cuestionar o de criticar, la libertad de expresión es evidente, pero creo que la mayoría de los comentaristas, de lo que se llama los opinólogos en los medios comerciales, tienden a ver de manera muy crítica, muy, digamos, distante, todo lo que es este proyecto de la Cuarta Transformación. Lo hicieron desde antes del proceso electoral del 18 y lo han venido haciendo a lo largo de estos 2 años que llevamos de gobierno, los 3 años de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, Felipe López Veneroni, las audiencias, luego percibimos, pensándome como audiencia desde luego, que los medios tendrían inclusive agendas particulares que van en contra de esta administración en particular. Y hay que distinguir también entre medios públicos y los medios comerciales. Ahí hay 2 grandes reinos, ¿no? Es correcto. Ahora, es importante señalar esto y antes de continuar, porque sí es interesante. Son datos que ha trabajado Parametría, que es una agencia investigadora, encuestóloga, etcétera. Y algo que nos ha dicho Parametría desde más o menos hace un par de años que ha venido haciendo esta encuesta de credibilidad y grado de confiabilidad de los encuestados respecto de los medios, es que en México los medios de información tienen muy poca credibilidad. Estamos hablando que el medio hoy por hoy que más credibilidad tiene son los medios impresos. Estamos hablando de más o menos un 18% de credibilidad. Le sigue la radio, que anda más o menos en un 15% de credibilidad, y muy abajo viene la televisión, que prácticamente no rebasa el 13% de credibilidad. No quiere decir esto que la gente no vea los medios. Por supuesto que los ve, sigue los programas, ven los noticiarios, los programas de opinión, etcétera, pero el grado de confiabilidad, de credibilidad que le confieren es muy bajo. Ahora bien, ya analizando dentro de este grupo que tiene, digamos, cierta preferencia por algún medio, los medios públicos se llevan, pero por mucho, en términos de credibilidad, a los medios comerciales. Sin embargo, Felipe, estos medios de comunicación, los medios públicos, a pesar de que tengan mayor credibilidad, pues llegan a muy poca gente, ¿no? O sea, creo que llegan al 1% de la población. Tienen menor alcance en el sentido de que no tienen digamos, un grado de penetración territorial tan fuerte. Sin embargo, puedo hablar en nombre de Canal 11, que ha venido haciendo esfuerzos en los últimos años por tener una cobertura cada vez más amplia. Pero aquí hay que sumar esto que se llama la convergencia digital,
y lo había mencionado José Ángel al inicio, que es la capacidad que tenemos los ciudadanos de replicar, comentar, interpretar las cosas en las plataformas digitales, a las que también tienen acceso los medios. Y ahí podemos ver de manera muy interesante cómo es que los diferentes públicos se manifiestan respecto de los diferentes medios y de los comentaristas más destacados, ¿no? Han sido famosos los casos en que varios comentaristas que antes, cuando no había estos espacios de expresión pues relativamente libres, ciudadanas, como las plataformas digitales, bueno, estaba la opinión de tal o cual periodista y ahí se quedaba. Ahora esta opinión es llevada a juicio, es cuestionada, es debatida en los espacios digitales y no salen muy bien librados, Graciela. Es decir, se nota que la ciudadanía tiene una conciencia más o menos clara de hasta dónde sí y hasta dónde no. Sin olvidar algo muy importante, que también esto es un fenómeno pues muy común en el estudio de los medios, lo que se llama la lealtad a la marca. Hay partes de las audiencias que tradicionalmente ven tal o cual canal o escuchan tal o cual estación, y ustedes en Radio Educación lo saben muy bien, porque tienen un grupo de seguidores, una audiencia muy fuerte que incluso se ha asociado como tal, ¿no? Y entonces, bueno, prácticamente se dejan llevar efectivamente por lo que pudiera decir ese medio en particular o sus comentaristas. No es exacto, pero digamos hay una lealtad a lo que dicen. Es decir, los únicos programas que ven son los de opinión de tal o cual canal. Sin embargo, creo que hemos advertido que en los últimos 3 o 4 años, precisamente por el fenómeno de las plataformas digitales, ha proliferado lo que se conoce como el fake news. Es decir, estas noticias falseadas, incompletas, que de alguna manera reproducen datos y luego tienen que corregirse, etcétera, que han ahondado esta falta de credibilidad respecto de los medios. Y la gente está empezando a buscar por su cuenta otras fuentes de información que les sean más fidedignas. No siempre son afortunados en esa búsqueda, pero creo que hoy estamos ante un fenómeno que además se refleja muy bien en los resultados electorales. Resultados interesantes también que merecen reflexión, Felipe, pero ¿dirías que hubo medios que tomaron posición a favor o en contra, alianzas inclusive con algunos partidos políticos? Mira, no sé si al grado de ser una alianza explícita, pero no nos podemos llamar a sorpresa, por ejemplo, cuando después de aquellos sismos del 85, etcétera, el propio Emilio Azcárraga se declaró un soldado del PRI. Digo, no nos podemos chupar el dedo ni tapar el sol con un dedo. Hay claramente, o hubo durante muchas décadas, una clara relación, una clara afiliación entre los medios comerciales, que son medios concesionados, no privados, sino concesionados, y el régimen político. Había una especie como de entente, de entendimiento claramente establecido de hasta dónde se podían cuestionar cosas, hasta dónde no, y qué había a cambio de eso. Sabemos todos, no estoy diciendo nada que no haya sido ya públicamente discutido y expresado, de la enorme cantidad de dinero que reciben los medios o recibían los medios comerciales concesionados a través del sistema de la publicidad oficial. Una cantidades que en su vida soñarían los medios públicos, ¿no? Que están subsidiados, no es lo mismo. Entonces, a través de la publicidad oficial, durante décadas, los medios concesionados, que en realidad se reducen a 2 grandes cadenas, que son Televisa y TV Azteca, pues se vieron sumamente favorecidos por esta política de publicidad oficial, pero estamos hablando de miles de millones de pesos, no tarugadas. Entonces, obviamente hay una especie de entente, de entendimiento entre cómo presentan la información y los, beneficios que reciben por parte del sistema. Esto ha cambiado, no se ha eliminado, pero ha cambiado mucho con la actual administración, que ha reducido de entrada en más del 50% la cantidad de publicidad oficial que entrega a los medios. Y hemos visto las consecuencias de esa decisión. Incluso la gran cadena Televisa prácticamente tuvo que vender todo su sistema de radio porque ya le resultaba incosteable. Es decir,
mucho de lo que ellos tienen y mucho de lo que presumen, etcétera, se debe más a esta publicidad oficial que a un genuino proceso de venta, pues, de publicidad, etcétera. Además de que las propias agencias publicitarias están ahora migrando a las plataformas digitales, que les ofrecen mucha mayor confiabilidad en cuanto a quién va a llegar esos anuncios, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto, sí, una crisis fuerte en los medios electrónicos, sobre todo de información, también en los medios impresos, y sobre todo estos cambios en la política oficial en materia de publicidad, etcétera, han afectado los medios. Me imagino yo que es una interpretación, pero me imagino yo que se puede sustentar. Hay un deseo de muchos comentaristas, de muchos periodistas que ya no están en las posiciones de privilegio que estuvieron hace 2, 3, 4 años, y obviamente desearían regresar a esos beneficios. En ese sentido, Felipe, yo te preguntaría si este paradigma de que los medios de comunicación son aliados del poder, en este caso se ha volteado, y porque parecen estar más bien ahora en contra de él y a favor de quién tiene el dinero. Siempre los medios comerciales en general, pero en México en particular, anteponen el interés pecuniario al interés informativo o cultural o programático, ¿no? Esto ha sido una tradición. La esencia misma de las concesiones es la explotación comercial. Entonces, están siempre muy cerca de quien tiene el dinero. Decían que en política era famosa la frase: hay que estar lejos del que manda y cerca del que paga. Son aliados del poder de quienes ya no están en el poder, pero quienes están deseando regresar y, como hemos visto, están empezando a regresar. Entonces, estas alianzas yo creo que se mantienen, estos intereses están vigentes. Hay una especie como de propensión por parte, sobre todo de los medios comerciales, a no querer ser regulados bajo ninguna forma. De hecho, son los que más han cuestionado la existencia de los derechos de las audiencias y de las defensorías de las audiencias, ¿no? Entonces estamos en esta situación. Los medios públicos han sido muy cuestionados. A mí me han llegado muchas críticas al buzón del defensor de Canal 11 de las audiencias, porque hay una parte de la audiencia que siente que Canal 11 y Canal 22 y algunos otros medios se han volcado demasiado a favor del gobierno actual, que parecen casi espacios de propaganda, etcétera. Claro que se puede demostrar que no es el caso, cuando menos en Canal 11 ahí están programas como Primer Plano o Dinero y Poder, que son muy críticos de la actual administración. Pero sí han buscado los medios públicos, y creo que tienen que hacer eso, crear un equilibrio en el espacio y en la temática del discurso público. Desde luego, y los porcentajes de tiempo destinado a cada una de estas opciones, pero regresaremos contigo, si lo tienes a bien, mi querido doctor Felipe López Veneroni, invitando a todos nuestros amigos y amigas que escuchan El Fin Justifica los Medios a escuchar una cápsula que preparó nuestra compañera Miroslava Jasso. Por supuesto, lo invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. El pasado 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia del país, tanto en número de dirigentes elegidos como en número de electores, pues más de 93 millones de mexicanos salieron a votar el pasado domingo. Ante este panorama, es claro que los medios de comunicación son esenciales para que las contiendas se lleven a cabo de forma libre y justa, pues deben brindar a la ciudadanía la información necesaria para emitir un voto razonado. Pero, ¿cuál fue realmente el peso que tuvieron los medios en la decisión de los votantes en estas elecciones? Escuchemos el comentario que la investigadora y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, Alma Rosa Alba de la Selva, nos compartió al respecto. Desde mi punto de vista, los medios sí tuvieron una influencia de peso entre los votantes, sobre todo en la etapa más cercana al 6 de junio, cuando cotidianamente, sin respetar la necesaria separación entre información y opinión, recurrentemente cayeron en la práctica de editorializar las notas y denostar marcadamente a determinados actores políticos. Salvo algunos cuantos y pocos casos, no fue posible encontrar en los medios contenidos informativos equilibrados, con la parte y contraparte. Solo algunos medios, contados diría yo, se esforzaron para ofrecer espacios o micrófonos
a unas y otras posiciones o figuras políticas y ofrecer así una visión proporcionada a los lectores, escuchas o televidentes. Pienso que el reciente suceso electoral refrendó el hecho de que en situaciones de relevancia como esta, buena parte de los medios reactivan o refuerzan su papel de voceros de grupos de poder económico o político. Bien se dice que para muchos de los medios la línea editorial estará donde esté el dinero. Los medios en México, buena parte de ellos, reitero, siguen debiendo a la ciudadanía la información que necesita para su decisión electoral, ya que continúan deslizando sesgos o entronizando visiones tendenciosas en correspondencia con su interés particular y no con el interés público. Ahora, escuchemos lo que el periodista y columnista Roberto Fuentes Vivar nos dijo. El mismo día de las elecciones, los medios en general, aunque me refiero más a los impresos, traían en su primera plana noticias sobre la violencia en el proceso electoral, como si quisieran infundir miedo, pero no un miedo tan grande como para no salir a votar, sino para sufragar en contra del gobierno federal. Creo que no hubo un equilibrio informativo, porque los medios en muchos casos tomaron partido. Y aquí vale la pena mencionar que una asignatura pendiente es analizar el papel de los medios no convencionales como las redes sociales en el voto, incluyendo específicamente WhatsApp. Creo que el paradigma de que los medios de comunicación son aliados del poder no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora son aliados de los poderes fácticos como el empresarial y están distanciados cada vez más de los poderes legítimamente constituidos como el ejecutivo y el legislativo. A continuación, escucharemos el comentario de Claudia Benassini, profesora e investigadora en comunicación de la Universidad La Salle. La cobertura fue como la de siempre. Me parece, por otra parte, que en este sentido los medios están cada vez más alejados de la gente. Yo creo que esta cobertura tiene un carácter informativo para un perfil de lectores que cada vez se aleja más del perfil de personas que necesitan acceder a información de calidad y con parámetros distintos a los que está ofreciendo la prensa escrita. Creo que en ese sentido los medios tendrían que reflexionar y analizar cómo fue su cobertura y hacia dónde tendrían que encaminar su trabajo en este tipo de actividades más adelante. Los que están del lado de Morena señalan que los medios están siendo aliados y que están beneficiando al partido en el poder. Y los que están del otro lado dicen que no. No creo que las audiencias hayan podido tener un equilibrio entre medios, básicamente porque los medios están muy polarizados. Entonces los medios están ahorita como voceros de grupos de distintas características. Entonces con ese perfil, con esos parámetros, es muy difícil que los medios cumplan una función verdaderamente informativa en un momento tan importante como este. Por último, escuchemos al periodista y escritor Temoris Greco. Pues el presidente López Obrador ha logrado usar Internet para establecer canales de comunicación directos con el público, con lo que se ha logrado reducir el peso de los medios tradicionales en la formación de opinión. Estos medios de cualquier forma siguen siendo importantes, pero creo que no han conseguido trascender las cámaras de eco que se han formado de un lado y del otro del espectro político. O sea, son efectivos para mantener convencidos a los convencidos, pero no para convencer a otros. No hubo ninguna clase de equilibrio. En México los medios no son claros en cuanto a su orientación política y la ocultan, simulando que son imparciales, pero salvo unos cuantos medios independientes, los demás hicieron campaña cada cual para su gallo. Los medios independientes son los menos y los más pequeños.
Los medios grandes siguen siendo aliados no del poder, sino de poderes económicos y de poderes políticos que no es posible concentrar en un solo poder. Y esos poderes juegan unos con el presidente y otros contra él. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Continuamos con esta entrevista en torno a la influencia de los medios en las elecciones con el doctor Felipe López Veneroni. Él es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en teorías y análisis del discurso, lo que viene muy bien en estos tiempos en que hay que analizar discursos múltiples, multimediales. Se está convirtiendo este tiempo que nos ha tocado vivir y espero que disfrutar en un espacio de comunicación increíblemente complejo y por todos lados. Se reportan de teléfonos que estuvieron recibiendo llamadas a altas horas de la noche, provocando, digamos, el descontento de muchos ciudadanos, ¿no? ¿Dirías que hubo fallas de los partidos en su comunicación con la ciudadanía, doctor Felipe López Veneroni? Bueno, nuevamente te hablo como defensor de la audiencia del Canal 11. Si alguna queja hemos recibido los defensores, en particular Canal 11, es precisamente por la calidad de los spots y de las cápsulas de propaganda de los partidos, que es muy mala calidad, contenidos muy pobres. Hay un intento de crítica y de denostación del contrario sin tener realmente propuestas, y que además por la pauta electoral legislativa que establece que hay determinadas horas, días en los que se tiene que transmitir X número de spots, entonces de repente invaden la programación infantil con contenidos, estos spots muchas veces muy agresivos, con términos y uso de palabras muy fuertes. Entonces, sí creo que han fallado mucho los partidos políticos. Este es uno de los grandes problemas que tiene la democracia mexicana. Realmente no tenemos partidos que busquen la interlocución con la ciudadanía. Y no es que yo quiera hacer aquí ningún tipo de coba ni nada por el estilo, pero una de las características del actual titular del Ejecutivo es que tiene un estilo particular de informar que va más allá de lo institucional y ha tenido un efecto fuerte, digamos, sobre muchos públicos, ¿no? Creo que hay mucha gente que no le gusta la forma en que lo hace, pero creo que uno de los ejes centrales de la popularidad y de la presencia del actual presidente de la República es su gran capacidad de comunicación, porque evade precisamente todos estos mecanismos de spots. Por supuesto, el partido Morena los maneja, pero en general creo que la comunicación que busca el presidente es de carácter más directo con el público, incluso saltándose un poco la mediación precisamente de las agencias informativas y de los medios, ¿no? Y perdón, insisto en esto, también es importante. No hay que olvidar que en estos estudios que se han hecho se ha demostrado algo. Hay gente que quiere escuchar algo y busca los medios donde se informa las cosas como esta persona o estas personas las quieren escuchar. Y tienden a rechazar cualquier otra información que contravenga esta idea que ya tienen de las cosas. Entonces, si bien hay una influencia muy clara, esta influencia tiende a ser más para reafirmar un estado de convicción previamente establecido que para generar un cambio en la posición o el punto de vista de las audiencias. Así es. Fíjate, en Radio Educación recibimos muchos mensajes de nuestro público quejándose de que la información que se da o las opiniones que en ocasiones tienen las personas a las que se entrevista, sobre todo en los espacios informativos, están lo que ellos perciben como en contra del gobierno de López Obrador, ¿verdad? Y en algunos momentos incluso acusan a la estación de que se está sirviendo al PAN o que se está derechizando, ¿no? En este sentido,
considerando el panorama de medios que tenemos, en donde se percibe una gran cantidad de medios abocados a hacer una crítica muy acentuada contra el gobierno actual, ¿tú cuáles crees que serían las misiones de estos medios públicos? Es decir, buscar el equilibrio dentro del propio medio, la pluralidad, cuando muchas veces el público está buscando justamente hacer ese equilibrio, pero con respecto a los otros medios. Es una pregunta muy buena y yo creo que la función primordial de los medios de servicio público, como es el caso de Radio Educación o de Canal 11, el 22, etcétera, es apostarle siempre a la pluralidad y a la diversidad temática. Es decir, Canal 11, yo he recibido quejas de parte de la audiencia que dice cómo es posible que tengan tales y cuales programas al aire cuando se nota que están totalmente en contra del actual gobierno y inventan cosas y hacen críticas sin fundamento y sin sustento. O al revés, que tenemos demasiados programas en favor del gobierno. Eso habla de que hay pluralidad, ¿no? Y entiendo muchas veces que los públicos, cuando ven un programa que plantea cosas de un modo distinto a la forma en que ese público lo ve, piensan que todo el canal piensa como ese programa. Entonces, ha sido una tarea de alfabetización mediática, si lo quieren ver así, tratar a dar a entender que lo que se busca es tener un reflejo de todos los puntos de vista. Creo que una función primordial de la prensa es sí ser crítica, pero también aportar información. Es decir, no se trata nada más de opinar en términos incluso muy subjetivos de me cae mal o qué desagradable o qué lento es para hablar, o que son, con todo respeto, cuestiones menores, sino realmente aportar datos e información. A mí me llamó mucho la atención, Graciela y José Ángel, que se hizo mucho hincapié, sobre todo en algunos noticiarios de los medios comerciales, en cómo había cambiado el panorama electoral en la Ciudad de México, lo cual es muy indicativo y muy cierto. Pero omitieron señalar la enorme cantidad de avance que tuvo el partido Morena en toda la República. Se centraron básicamente en la Ciudad de México, lo cual reproduce otro vicio lamentable de nuestro país, que es el centralismo, ¿no? Uy, cosas interesantes, el tiempo es poco, Felipe. Hablas del servicio público al que están obligados los medios públicos, desde luego, pero también habría que pensar que los otros medios, los concesionarios, tienen una responsabilidad social también, ¿no? Y tal vez las audiencias que están más participativas cada vez en estas nuevas plataformas de Internet tendrían que tener más espacios efectivos en los distintos medios de comunicación, al menos en los públicos. No sé cómo lo veas. No, desde luego, y creo que una de las tareas precisamente de las defensorías de las audiencias es convertirse en parte de ese enlace con las audiencias para que expresen con toda libertad su punto de vista, sus cuestionamientos, sus propuestas sobre cómo puede mejorar la programación de nuestros canales. La idea precisamente de tener estos espacios es tratar de construir puentes dialógicos. Cuando tú no tienes, digamos, un código de ética explícito, público, cuando no tienes una figura abierta que se dedique precisamente a estas labores, sino que está por ahí perdida en la cámara de la industria de la radio y la televisión y es un solo defensor que atiende a 1000 y tantos medios, pues entonces se nota que no hay esa voluntad, ¿no? Creo que los medios públicos, lo que hemos demostrado a lo largo de los últimos, cuando menos, 10 años, es esta apertura continua a través de proyectos y programas que buscan acercar más a las audiencias a cómo se construye el discurso del medio, sin que esto quiera decir que los medios sean perfectibles. Desde luego hay que trabajar cada vez más. Pero yo creo que sí ya hay una posición, una sociedad civil muy informada, no digo que en todo el país, pero en muchas partes del país hay una sociedad civil muy informada que es difícil manipular mediáticamente, y en todo caso hay sectores que ya tienen convicciones, lo que en términos electorales se llama el voto duro, ¿no? O tradicional. La gente que dice, yo voy a votar por el PAN, no importa quien esté de candidato o lo que proponga. Mi familia lo ha venido haciendo los últimos 50 años y yo voy a seguir con esta tradición. Ahí es muy difícil cambiar el punto de vista de la gente, y no es esa la función del medio.
La función del medio debe ser éticamente ofrecer elementos para que haya una normación del criterio de las personas. Ahora, ¿cómo observas el cambio de, digamos, estos líderes de opinión que durante varias décadas han sido quienes han marcado la pauta de la opinión, de las noticias, al menos a nivel nacional o en los medios que más se reciben aquí en la Ciudad de México? Contra otros que están surgiendo, ¿no? Como sobre todo también apoyados de algunos medios públicos, en el caso de La Octava, del Canal 14, de los medios públicos que incluso ahora viste que unieron trabajo para hacer esta cobertura de las elecciones, ¿no? Sí. A partir de estas nuevas figuras que están surgiendo. Mira, es estupendo y es una reflexión importante que hay que hacer, Graciela, por una razón muy sencilla. Precisamente por esta simbiosis tan fuerte entre los medios comerciales y el poder político, a los medios les pasó lo mismo que a los partidos, es decir, no se renovaron. Quisieron mantener las mismas voces, los mismos rostros, las mismas presencias que ya están muy desgastadas. Y les ha costado trabajo reponer a esos líderes de opinión que se han ido retirando. De la misma manera que a los partidos les ha costado trabajo buscar nuevos candidatos y nuevas figuras que llamen la atención. Entonces, precisamente la emergencia de estos nuevos comentaristas, estas nuevas personas que opinan y que sobre todo están teniendo muchos espacios en los medios públicos, pues generan desconcierto, irritación en algunos sectores, llaman la atención en otros, pero creo que es muy importante que renovemos estas voces. Llega un momento en que las nuevas audiencias, sobre todo los jóvenes, la gente menor de 30 años, está buscando nuevas voces, está buscando nuevos referentes, está buscando nuevos espacios, porque ya esta forma tan anquilosada de los de siempre, tan sobados, ¿no?, que aparecen a decir lo que ya sabemos que van a decir, pues ya está de salida. Entonces, bueno, algunos de ellos hay que decir que ya tienen mucho tiempo en el periodismo. El caso de Julio Hernández López, que sobre todo en el periodismo impreso, pero que ahora está también en redes sociales, en televisión. Álvaro Delgado, que tuvo muchísimos años en proceso y ahora pues está ya saliendo en radio y televisión. Son nuevas voces, pero a la vez no son tan nuevos, vamos, o sea, son gente ya muy experimentada, pero que resultan refrescantes, ¿no? Efectivamente, el hecho de que estés, digamos, apareciendo, que hay estos nuevos grupos de opinadores y de críticos, etcétera, no quiere decir que sean neófitos en el oficio periodístico. Muchos vienen ya con una carrera amplia o tuvieron una formación que les ha permitido ofrecer un discurso novedoso. Eso por un lado, y por otro también la gran chacota que se ve en las redes, digamos, ¿no? Hay mucho desparpajo, estos formatos mínimos en los cuales está llegando a las nuevas generaciones y pues que son bromas, que son hay también ahí como una gran brecha entre esa parte de la información y esto tan serio que tal vez a los jóvenes desencantados de nuestro presente pues no saben qué hacer como audiencias frente a tanta información que se vuelve desinformación y cómo buscarla, Felipe. Bueno, sí, los jóvenes están planteando, repito, demandas novedosas que no están atendiendo ni los partidos ni los medios. Y creo que algo que ha sido interesante es esta dualidad de las redes, donde de una parte no cabe duda que son espacios pluridiscursivos, hay muchísimos referentes, hay mucho de dónde elegir, pero por otro lado, lo has mencionado bien, hay tal cantidad de información que llega a saturar el espacio. Y entonces, más que tener pluralidad, lo que tienes es fragmentación y polarización. Es decir, atomización. Cada quien ve a su grupito, ve a su líder de opinión con el que se identifica. Están los influencers, de los que, por cierto, quiso echar mano el Partido Verde de última hora en el proceso electoral. Están los youtubers, que son estos jóvenes que están surgiendo, que uno puede cuestionar su formación, su visión, su profundidad, su capacidad de análisis, pero lo cierto es que ahí están. Y están teniendo un papel muy importante en las nuevas generaciones. Es un fenómeno que vale la pena estudiar.
y ver de qué manera los partidos y los medios pueden tratar de generar espacios alternativos para atraer estas nuevas generaciones. Nuevas generaciones de audiencias que también tendrán la responsabilidad de prepararse mejor para recibir estos contenidos y también para emitir contenidos, ¿no? Porque ahora tenemos esta voz, todos los ciudadanos y ciudadanas, y debemos de buscar un poco más de seriedad en lo que comunicamos, en lo que compartimos, tener mayor información para saber qué es lo que es un buen periodismo de lo que no lo es, para poder distinguir la información que nos están dando cuando tiene calidad, cuando es una noticia falsa, en fin, todo un reto. Felipe, pues te agradecemos muchísimo, te agradecemos mucho esta entrevista. Estamos en contacto para seguir platicando de estos temas tan interesantes y te mandamos un abrazo muy fuerte. Es recíproco, se agradece mucho el espacio, les mando de veras los saludos más afectuosos a ustedes y al auditorio. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos en esta emisión del Fin Justifica los Medios Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.